Bendiciones, bendiciones. Un gusto poder compartir con ustedes a través de esta plataforma. Espero que esta entrevista que vamos a tener el día de hoy sea de edificación para todos ustedes. Hoy tengo un invitado súper especial porque más que pastor es un amigo, ha estado conmigo en situaciones difíciles y yo he podido estar con él también en situaciones adversas, pero también nos gozamos en las victorias que hemos podido compartir juntos. Con ustedes le presento a nuestro amado pastor Efraín Esparza. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga, un gozo, un privilegio, un honor de estar en esta plataforma. Gracias, Rosemary, por esta linda oportunidad. Gracias por tu confianza y estamos aquí, ¿verdad? De un canal de bendición, de poder ser un canal de bendición. Amén. Amén. Quería destacar que este es un hombre, un hijo del Dios Altísimo, que tiene un corazón bondadoso, un corazón noble, y no tanto porque él lo diga, sino porque uno lo ha podido experimentar. Y para mí es un honor tenerte acá. Y espero Gracias. que esta entrevista sea de edificación para todas aquellas personas que lo vayan a escuchar. Pero queremos entrar un poquito en la parte personal, en la parte privada. ¿Quién Amén. Efraín? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Amén. Una vez más, como dijo Rosemary, mi nombre es Efraín Esparza. Amén. Nacido en México, soy mexicano. Nací en un pueblo llamado, lógicamente algunos saben por esta entrevista, Monterrey, pero me crié, ¿verdad? Lo que llamamos por allá en un rancho llamado Derramadero, y fue una experiencia muy linda. Ayer acabo de cumplir mis 48 años y gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios ha sido bueno a pesar, ¿verdad? De todas las cosas que uno enfrenta, pero sé de que Dios cuando Él empieza algo, Él lo termina. So, aquí estoy, una vez más, gozoso y alegre de ser un hijo de Dios viviente. Amén. Grandioso. Y que sean muchísimos años Mm. más. Me gozo contigo. Gracias, gracias, gracias. ¿Verdad? Como les decía, Efraín Esparza para servirles. Me crié allí hasta la edad de 8 años. Amén. Y Dios, ¿verdad? Me trae a los Estados Unidos, que como dicen por ahí, no quería llegar para acá, pero no eran tanto los planes de Efraín, sino eran los planes de Dios. Y yo quiero, ¿verdad? Empatizar un poco, decirte de que cuando uno está en las manos de Dios, Él hace todo perfecto. Entonces, aunque a veces, ¿verdad? No lo entendemos, a veces no lo comprendemos, pero en la medida de tiempo o de tu historial, te das dando cuenta que cuando Dios te llama, es porque Él te va a respaldar. Llegando yo a los Estados Unidos, ¿verdad? Pues mi abuela me llevaba, recuerdo muy bien que ella me llevaba a la iglesia cristiana. Me recuerdo bien que me llevan a la iglesia, a una iglesia cristiana. Okay. Y ahí empezó ¿cómo decir?, a conocer más a Dios a través de mi niñez, mi juventud. Eh, una de las preguntas que quizás me vas a preguntar, pero me voy a adelantar un poco, es cómo yo empiezo a asistir a la iglesia o por qué empecé yo a asistir aún más regularmente. Y es por un testimonio que uno de mis hermanos invitan a mi mamá, ¿verdad? A ir a la iglesia, porque mi hermano, Ya va, pastor, deme un momentito. así Llegas es, acá a los Estados Unidos a los 8 años, ¿te trae tu abuelo así es, o te trae tu mamá? me trae mi abuela y Y te deja acá con tu mamá. me deja con mi mamá. Ok, ¿y ustedes cuántos hermanos son? Bueno, de parte, ¿verdad? De mi mamá, Ajá, porque mi mamá cuando me deja en México por razones de necesidad, eh, mi mamá, ¿verdad? Reconstruye una vez o, ¿verdad? Se junta con o se casa lógicamente, con mi padrastro, ok, ¿verdad? Que ellos tienen mi mamá tiene dos hermanas, una hermana
que una hermana, perdón, y dos varones, en total tres. Yo soy el mayor. Mi Ok, padre, ok. perdón, O sí, sea, son 4 hermanos por parte de mamá. ajá, correcto. Ok, ok. Ok, Ahora sí estamos entendiendo. estamos entendiendo, Sí. amén. Eh, mi padre, mi verdadero papá, se vuelve lógicamente a casar y él tiene cinco, amén, cinco Oh, o sea, hijos más. 4 por parte de mamá y 5 por parte de papá. Así Pero el es, único hijo entre mamá y papá eres tú. soy yo, O sea, el pastor Efraín Esparza es el único hijo de ese matrimonio. correctamente. Ok. Así es, Es un poquito confuso, pero ya lo entendimos. estamos entendiendo. Sí, quizás yo quizás yo te confundí un poquito, pero llego a los Estados Unidos, a Gilroy, California, ¿ok? Donde allí una vez más empiezo a conocer más de quién es Jesús para mi vida. Y en medio de todo esto no fue tan fácil, pero sí pude aprender de que Dios tenía un gran propósito sobre mi vida. Eh, Aprendo el inglés, voy a la escuela, a la secundaria, y bueno, en toda esta historial, o en ese tiempo que estoy en Gilroy, California, eh, mi mamá y mi papá, mi padrastro, ellos, eh, ¿verdad? Se convierten a Cristo y tienen el llamado pastorear. Entonces, pues lógicamente, siendo yo y mis hermanos hijos de pastores, pues, ¿verdad? Tuvimos que asistir a la iglesia. ¿Qué edad Eh, tenías en ese momento cuando ellos tienen el llamado pastoral? si no me equivoco, eran como la edad de 13 a 14 años, Estabas en plena adolescencia. en plena adolescencia. Y algo que quiero destacar, tú dices, nos tocó. O sea, no era que tú sentías ir a la iglesia o desde que tú llegaste a la iglesia tú sentiste una conexión con el Señor ahí de inmediato o no. Cuéntanos un poco más sobre esa parte. Claro que sí. Mira, sí, no, sí, cuando digo nos tocó, porque lógicamente era, podemos decir, como una obligación, pero a la misma vez, en medio de esa obligación, yo sentía, ¿verdad? A Dios. Yo sentía, ¿verdad? Que había algo que Dios estaba tratando conmigo. Y aunque a veces, ¿verdad? En nuestra juventud, de que a veces, vuelvo lo repito, no entendemos a veces el propósito de Dios exactamente, pero cuando tú te vas dando cuenta de los principios, pasos que diste, era porque Dios sabía bien clarito que hay o había algo que Dios quería entregarme. Amén. Una de las cosas que, ¿verdad? Me quedó sorprendido porque yo era una persona que no me gustaba hablar. Era una de las personas que era muy tímido. Era una de las personas que yo le tenía miedo a la gente. Era una de las personas de que no quería confrontar a situaciones. Pero Dios empezó a moldear mi corazón, a restaurarme, a sanarme de muchas áreas. Y Dios, ¿verdad? Me recuerdo bien que en la escuela me dicen, alguien quiere aprender a tocar guitarra. Y ahí es cuando dije, bueno, lo voy a hacer. Y empecé a tomar algunas clases y me di cuenta de que Dios me estaba dando o me estaba regalando un talento de aprender la guitarra. Entonces, ¿verdad? Fui músico, toco la guitarra, fui director de alabanza de la iglesia por muchos años. Amén. So, Eso ahí podríamos decir que la transformación vino desde que tú tenías 12, 13 años o realmente cuando tú comienzas a tener un encuentro personal con el Señor que tú dices, wow, trascendí, realmente el Señor tocó mi corazón, tocó mi vida y porque dices que Él te cambió y te empecé. sanó varias áreas. Y uno de Amén. los cambios era ese, el que no hablabas, eras Sí, introvertido. Ahora sí, creo que esa parte ya fue restaurada. amén. Sí, claro que sí.
Mira, Rosemary, en medio de tantos problemas o situaciones que uno enfrenta o que vienen a la vida, es donde yo necesitaba a Dios más como nunca, ¿verdad? Venía el problema o venía la situación y yo me metía con Dios. Yo le decía, Señor, tú me has traído a los Estados Unidos, que bien sabes que no quería, pero, ¿verdad? Por las razones que estoy aquí. Entonces, Señor, yo necesito saber, yo necesito entender realmente de que tú existes, realmente de que tú eres Dios, realmente de que tú peleas por mí, realmente y realmente. Y había en una parte de mi vida, ¿verdad? Que me sentía a veces solo, me sentía de que nadie me escuchaba, me sentía, ¿verdad? Como que había rechazos hacia mí, pero siempre Dios, a los momentos más necesitados de mi vida era cuando Dios llegaba. Y ahí pude comprender de que si mi relación no es tanto, o mi relación era con Dios, no era solamente no era una religión, sino era una relación con Dios. Ahí empecé a entender de que Dios tenía sus ojos bien puestos en mí. Y, y lo repito una vez más, quizás por falta de mi ignorancia, falta de que nadie me enseñó más profundo, eh, sabía o hoy entiendo bien que Dios tenía un plan para mi vida. Y ahorita vamos a entrar más allá del plan que Dios tiene ahora para mí. Y te vengo a decir que tú que me vas a escuchar o me estás escuchando, que Dios tiene una asignación Así es. para ti, para mí y para todos. Ahora, es descubrir cuál es la asignación para llegar. No todos tenemos la misma asignación y es el detalle donde muchas personas No, también se estancan y se frustran. así es. Yo digo que la asignación, cuando Dios la da, te respalda. Así es. Ahora, la Biblia dice que tus pensamientos son tan pequeños, pero los pensamientos de Dios son muy grandes. Tu puerta está, muchas veces piensas que es tan pequeña, pero sinceramente hay puertas bien grandes que Dios quiere entregarnos. La Así. pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a aceptar esa asignación que Dios nos ha dado? Sí, porque lo que pasa también es que esa asignación no viene sola, viene con cambios y hay cosas que el Señor quiere quitar y moldear. Entonces ahí es donde uno dice, ay Señor, te entrego todo, pero esta cosita que tengo acá, esto no, vamos a dejarlo ahí y el Señor quiere arrancar todo lo que no es de Él y mucha gente allí es donde viene el choque. Exactamente, ahorita tocaste un punto Algo- muy importante, que es el rechazo. Muchísima gente llega a la iglesia con ese mismo problema o con esa misma carencia de mucho rechazo, que no tienen apoyo, no tienen respaldo, ya sea a nivel familiar, a nivel ministerial. ¿Qué tú les puedes decir a esas personas el día de hoy que han padecido del rechazo? En esta vida, um, siempre sabemos que el enemigo no quiere que tú llegues una vez más a tu destino, a esa asignación que Dios te ha llamado. ¿Qué pasa? El diablo usa gente muchas veces de tu familia o personas del mismo ministerio o qué sé yo, amistades para que no se cumplan. Ahora, uno tiene que entender, ¿verdad? Que, que en tu pasado, sea por X razones, hubo un rechazo. En este caso mío voy a hablar de yo. Claro, Yo sentía en mi corazón y miraba, no tanto sentía, sino miraba por personas el rechazo. ¿Qué rechazo, Pastor Efraín? De que no lo vas a lograr, de que no sirves, de que este no es para ti, de que para qué te metes por allí, y etcétera. O sea, tanto rechazo y al mismo rechazo no había apoyo. Ahí yo me tuve que agarrar de la mano de Dios y le dije, Señor, yo sé que tú no me vas a rechazar.
Y algo que yo toqué fue de que Dios tenía que sanar muchas áreas, o en caso tú dijiste, de que Dios muchas veces tiene que quitar muchas cosas de nuestras vidas para entregarnos algo mejor. Así ¿Qué es. pasa? ¿Verdad que sí? Mira, en mi juventud, por el rechazo quizás que miré, o quizás por una palabra o un insulto, ¿verdad? Mi corazón se estaba llenando, vamos a decir, un poco de amargura. Se estaba llenando un poco quizás de odio. Entonces, eh, eh, Dios tuvo que tratar con mi corazón. Dios tuvo que, sinceramente, entrar y decir, Efraín, yo sé que te lastimaron. Yo sé que te dijeron esto. Yo sé que ellos no creen en ti, pero Dios me decía, yo sí creo en ti. Cuando yo me agarré de esa palabra de Dios y pude escuchar audiblemente de que me decía, si yo lo he hecho con esta persona y con la otra persona, también lo puedo hacer contigo. Le dije, ok, Señor, sáname. Y esa es unas veces y muchas veces donde el Señor me hablaba, me dijo, no permitas que tu corazón se llene de amargura. No permitas. Yo sé que te ha dolido. Yo sé que has sufrido. Pero sabe que después de esta batalla viene tu mejor victoria. Entonces empecé a ver el problema resolvido por parte de Dios y pude entender y comprender que mi mejor batallas o las peores batallas, perdón, Dios la estaba ganando a mi favor. Ahora puedo decirte de que estoy aquí sentado haciendo esta entrevista, que cuando alguien me entrevistaba, yo lloraba, porque ahí me daba cuenta que todavía estaba dolido Tenías esa herida, esa herida. no estaba la cicatriz. Ahorita, hoy en día, podemos decir que el pastor Efraín Esparza ya tiene una cicatriz allí. Amén. Y algo que quiero destacar de todo esto es que el Señor Sí. siempre transforma todo lo que nos quiere destruir, nos quiere cohibir, Mm, lo transforma para nuestro bien. Aunque el enemigo nos ataque, quizás en esa parte emocional, porque hay mm, cicatrices afuera que se ven, se perciben, como el área de salud, pero la parte emocional que está dentro de nosotros, la parte interna, no todo el mundo la puede ver. así es. Entonces Así es. son cosas que a lo mejor muchísimas personas cuando vean esta entrevista se van a identificar, porque ellos dicen, a lo mejor mi testimonio o mi circunstancia no Ujú, fue algo físico, algo que se notara, fue algo ujú. interno que me marcó Correcto. mi vida, me marcó mi corazón y tenía una raíz de amargura, una raíz de frustración. Y acá se puede identificar de que el Señor, hasta todo eso, lo más profundo de nuestros corazones, el Señor lo puede sanar, siempre y Amén. cuando tengamos una relación con el Padre, ¿no? Es bien cierto lo que dices. Una de las cosas que se me viene a mi mente es cuando uno es obediente a Dios, Así es. la bendición de Dios llega. He aprendido, pero firmemente, cuando yo obedezco a Dios, mi mejor bendición llegará. Sé de que en mi juventud quizás no fui la mejor persona, porque muchas veces, y ahí es donde yo quiero hablarte un poquito, Okay. muchas veces por llenar tu corazón de amargura o porque alguien te dio una palabra negativa y le hiciste caso, te puede llevar al fracaso. Pues no es tanto lo que dice esa persona, sino lo que dice Dios de mí. Exactamente. Cuando empecé totalmente a creerle a Dios al 100, más del 100% y sanar mi corazón, Dios empezó a abrir puertas de que yo nunca me imaginé, nunca, de ir para allá, salir para allá, estar enfrente de esto, estar enfrente de aquella ocasión. Entonces,
ves ahora a Efraín, ves ahora al pastor Efraín, que le digo yo a la gente, estando con Dios es lo mejor. No va a ser fácil, pero sí se va a poder hacer. Claro, es que muchas Amén. personas a veces también se enfocan en agradar al quien tiene al lado, al entorno, pero realmente ya cuando uno comienza a tener un encuentro, una relación con el Señor, realmente lo que buscamos es agradar al Señor. Entonces eso es una parte de la identidad también, Así es. la madurez espiritual, se puede decir. Entonces ya tocando ese punto, me gustaría preguntarte, ¿cuándo fue que tuviste tu bautismo Sí, del Espíritu Santo? me recuerdo muy bien, ¿verdad? Como a los 16 años, 17 años, fui bautizado en las aguas y me recuerdo muy bien que me bauticé con uno de mis tíos. Wow. Eh, Al ser bautizado, recuerdo muy bien que después de a los 17 años por allí, estando en la iglesia, empecé a sentir algo, un escalofrío en mi cuerpo y en mi voz, en mi lengua. Y ahí es donde el Espíritu Santo me bautizó. En la iglesia, Me fuera gustado en la en iglesia la a los iglesia. 17 años. Ajá, correcto. En la iglesia donde pastoreaba mi mamá y mi padrastro. Y este, me fuera gustado conocer aún más profundo o más antes, más bien más antes, que es el hablar en lenguas. Pero, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, todo Dios lo sabe, pero a los 17 años, 17 y medio por ahí, fui bautizado del hablar en lenguas. ¿Qué Y le allí dice, Dios comenzó. discúlpame que lo interrumpa, Ok. qué le dice usted a esas personas que tienen años en el Evangelio? Porque es la pregunta que más me dicen que haga. ¿Qué le dice a aquellas personas que tienen 20 años, un año, 10 años en el Evangelio y no han sido bautizadas por el Espíritu Santo y son personas que se sienten frustradas o a veces sienten que no califican? Porque a veces sucede ese Mm, tipo de cosas. Entonces dice, el Señor no me ama, no me quiere porque yo no he sido bautizada en el Espíritu Santo. ¿Qué le dice usted el día de hoy a esas personas? claro que sí. Bueno, una de las primeras cosas que se me viene a mi mente es, el Espíritu Santo llega cuando lo pides y no te canses de pedirlo. Una de las cosas que yo lo experimenté es porque ahora me estoy recordando de que yo pedí. O sea, yo le dije, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero saber tus secretos, el por qué, cómo yo lo hago. Entonces, recuerdo bien y ahora con un poco de experiencia, es pedirle todos los días y no te canses. Y saber bíblicamente qué es el significado de hablar en lenguas o qué es el significado de ser bautizado en lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas y qué es la interpretación de lenguas? Porque a veces la gente piensa que es lo mismo o hay gente que dice, es que yo hablé una vez, pero yo no entendí nada. Entonces yo no quiero hablar algo que yo no Mm, entiendo. ya, Hay muchos comentarios sobre eso. así es. Claro que sí. Mira, número uno, ser bautizado en hablar en lenguas es algo muy especial, es un regalo, ¿verdad? Del mismo Espíritu de Dios. El hablar en lenguas es algo que llega en tu espíritu de cómo es ir más allá de lo que es hablar en tu lenguaje. Hablar en tu lenguaje, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, yo puedo, Señor, ayúdame. Pero cuando eres bautizado en hablar en lengua, sobrepasas, ¿verdad? De que no escuche o que no entienda el adversario de lo que tú estás hablando a través de hablar en lenguas. Ahora, hay una cosa que es muy, muy importante, es, ¿verdad? El hablar en lenguas es algo, tomarlo muy en serio, con mucho temor, y la interpretación de hablar en lenguas es algo también otro nivel.
donde Dios te habla, te lo enseña, te lo muestra. Y hay muchas personas, ¿cómo yo puedo interpretar en lenguas? Claro que sí. Hay algo que hay un fluir en tu espíritu automáticamente, que no eres tú el que habla, sino es el mismo espíritu que te da ese hablar. Hay muchos que el Señor los usa en visiones mientras que estás orando, hablando en lenguas, y automáticamente hay otras maneras donde tú puedes escuchar audiblemente a la voz del Espíritu Santo. Sí, una de las interpretaciones en hablar en lenguas es a través de la visión. O sea, hay mucha gente que está hablando con sus ojos cerrados o aún sin los ojos cerrados. Y tú puedes ver lo que el Señor está tratando de decir para edificar la iglesia, para edificar esa persona, ¿verdad? Y hay otras personas que empiezan a escuchar la voz de Dios. Y estás escuchando y estás interpretando mientras esa persona acaba de terminar de interpretar o de hablar esa lengua. Dios te marca a ti o te usa a ti para la interpretación de lenguas. En mi caso personal, una vez más le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque soy un vaso de Él. Soy un vaso, ¿verdad? Soy un vaso de honra y todo lo que el Señor me ha dado se lo debo a Él. Así es. Eh, Dios me bautiza en hablar en lenguas. Dios me da la interpretación, ¿verdad? Si no hay nadie allí, le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir? Yo en mi caso, hay a veces, yo automáticamente, Dios me la está revelando, ¿verdad? En mi mente. Y hay a veces que lo escucho en mi oído. Hay a veces que Dios me tira una palabra y de esa palabra yo empiezo automáticamente a fluir a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo experimentas eso, ese don? ¿Es cuando tú eres bautizado o llega después? Cuéntanos un poco más a profundidad eso. Gracias. Claro que sí. Eso llega después de años, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Donde yo estuve asistiendo, ¿verdad? Pues no, quizás no hubo más profundo del entender o comprender de las lenguas, el bautismo, la interpretación, todo eso. Yo lo empecé a notar yo mismo, ¿verdad? Sí, escuchar a esta persona o escuchar a otra persona, pero directamente el Espíritu Santo vino y me empezó a educarme, me empezó a enseñarme. Eh, yo pude, yo miraba cómo, vamos a decir, un discernimiento. Yo empezaba a notar las personas que había algo en su corazón o había algo en su vida o estaban pasando por algo. Entonces ahí empecé a notar que Dios me estaba dando un don especial. Y la gente, ¿verdad? Pues vuelvo, lo repito, por eso es tan importante de saber y entender de que cuando Dios está trabajando contigo, no permitas que nada ni nadie te desenfoque de lo que Dios empezó contigo. Así es. Y créele a Dios. Y créele a Dios sobre todas las cosas. Porque yo a veces estaba, vamos a decir, en un grupo de 10 o 15, pero quizás uno o dos me creían, o quizás tres o cuatro me creían. Ujú. Entonces, tú tienes que, ¿verdad? Estar preparado y seguro de que Dios está hablando, ¿verdad? Porque si tú mismo no estás tan seguro, entonces te vas a quedar estancado. Y ahí Sí, es cuando, ¿verdad? tocó un punto muy importante porque hay Mm, muchas personas en que el Señor les habla de diferentes modos, como ya usted lo explicó, pero también hay formas en donde el Señor no habla y son las emociones de las personas. así es, Entonces, ¿cómo una persona pudiera diferenciar en lo que es la emoción y en lo que es el Señor hablando? exacto. Es muy, muy, pero súper importante. Una de las cosas que yo siempre le he dicho, ¿verdad? A las personas. Número uno, tienes que sentir paz. Cuando es de Dios, hay algo en tu espíritu, ¿verdad? Que recibe paz.
Cuando yo recibo paz de alguien que me está a mí profetizando o diciendo algo, ¿verdad? Yo siento paz de Dios. Y cuando no es, le digo, Señor, ayúdame a confirmar lo que es, si son las emociones o viene directamente de ti. Ahora, ¿qué le pasa a esta persona que no está bien, firme en las cosas de Dios? Y viene por ahí aquel profeta y tira, como dicen por ahí, cualquier cosita. Eso es muy peligroso porque puede, lógicamente, a confundir las personas. Por eso es tan importante de saber dónde está tu nivel espiritual con Dios. La Biblia me habla muchas veces de poner los ojos en el consumidor, que es Cristo Jesús. Poner nuestros ojos en aquel que nos ha dado esa vida. Entonces, mi consejo en esta noche es, más tú te acercas con Dios, más Él te va a hablar directamente. Así es, así es. El profeta o aquel que te está profetizando es más confirmación que esto. Decir que es una respuesta a la oración que ya tú has hecho Claro que sí, así es. en So, intimidad. Y en el perdón. caso de que en intimidad con el Señor, en relación con el Padre. Pero en el caso, pastor, se ha visto casos en que hay gente que llega por primera vez a la iglesia Mm, y le sueltan una profecía. ¿Qué pudiéramos decir en un caso así en específico? amén. Me ha pasado muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad? Primero, como para la gloria de Dios, hay una inquietud en mi espíritu, hay una inquietud en mi corazón de darle una palabra. Yo lo que hago y digo, Señor, ayúdame, muéstrame el tiempo, ¿verdad? Adecuado para ir a esta persona, especialmente cuando es su primera vez o alguien inconverso. Cuando tú eres una persona que estás entrando apenas a conocer más de Dios, si alguien me da a mí una palabra, profecía, y yo la siento, o quizás no la sienta, o no estoy tan seguro, mi recomendación es lo siguiente. Tú tienes a un Dios que no te falla. Tú Así. tienes a un Dios que te enseña toda la verdad. Entonces, yo lo que haría, yo me voy a mi cuarto, yo me voy a mi habitación. Le digo, Señor, acabo de recibir esto de este varón o de esta dama. Señor, confírmame una vez más. Si es tuya, de Dios, hazlo. Y si no es, como que nada pasó. Ese es mi consejo que yo les diría. Porque déjame decirte una cosa. El hombre falla, el profeta falla, pero Dios nunca falla. Así es, así es. ¿Ok? Y ya que estamos tocando este punto de los dones, me encantaría saber cuáles son los dones que más te destacan. Wow, mira, en una ocasión, y me río de esta pregunta, pero yo me sentaba en mi mesa, en mi comedor, y le decía, Señor, de verdad que tú eres bueno conmigo. Yo digo de que Dios quiere darnos muchas cosas. Yo digo que todo una vez más empieza del corazón. Tu humildad y el punto de servir, ser servidor, Dios te va a dar mucho. Y una de las cosas que yo mismo me quedo sorprendido es de que Dios me, me habla tan clarito muchas veces para bendecir o edificar a aquella persona. Yo digo, yo no soy un buen maestro, estoy aprendiendo. No soy de uno de los mejores predicadores, estoy aprendiendo. Pero hay algo que Dios, puedo decir que Dios ha puesto un sello en mi corazón, en mi vida, es el don de la profecía. Y lo digo con toda humildad y lo digo con tanto temor.
y respeto y amo a Dios, porque cuando doy una palabra, yo quiero que sea de parte de Dios para bendecir y no para maldecir. Porque una palabra que yo le dé pueda ser que pueda afectar a mí o a mis hijos. Y eso yo no quiero. Yo quiero que venga directamente de Dios. Por eso, vea, yo honro y respeto a los profetas de Dios. Porque el profeta de Dios escucha la voz de Dios. El profeta de Dios, ¿verdad? No solamente te trae o te habla de lo que es la bendición, pero también el profeta de Dios también te trae corrección. Y hay un problema, no quiere corrección, solamente quiere bendición. Pero si tú y yo estamos dispuestos a recibir corrección de Dios a través de verdad, de cualquier persona que sea perdón de Dios, tendrás tu mayor victoria. Nada más tienes el don de la profecía, en donde tú dices, estoy aprendiendo a predicar, estoy aprendiendo a enseñar, pero en algo que yo sí estoy seguro que tengo es el don de la profecía. ¿Cuál otro don sientes que el Señor ha destacado en ti? Bueno, mira, eso acaba de ocurrir. En una ocasión, bueno, fue el año pasado, ¿verdad? Dios me lleva a California y tú estás ahí de presente que no me dejas mentir. Dios me dice, en el avión tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y fui, obedecí a Dios y fui hacia esa persona y cuando obedecí a Dios, algo en el ambiente espiritual Dios me regaló. Dios me empezaba a darme una unción. Yo empiezo a sudar en mis manos. Y yo le decía a Rosemary en su, ¿verdad? En su casa y en su cocina, en la mesa. Mira lo que Dios está brotando, mira lo que Dios me está dando. Y recuerdo que llegamos, ¿verdad? A una reunión que me padre, yo pensaba que eran 2, 3 personas y estaba un buen grupo ahí. Y ahí me di cuenta que Dios me dio algo que me dijo, por tu obediencia ahora subes a otro nivel de sanidad. Te voy a usar y vas a verlo aquí en California. Oh, claro, he puesto manos a los enfermos y Dios los ha sanado, etcétera, y gloria a Dios, Él ha hecho milagros. Pero cuando yo pude ver aquellos pies, ¿verdad? Y lo digo con testimonio, cuando Dios me dice, dile que se quite los zapatos, dile que se quite los calcetines. Mira, aquí hay gente con dolores de espalda y lo tengo bien, pero bien grabado. Cuando esa persona se empezó a quitar esos calcetines y todo, yo literalmente vi los pies así. Y cuando empezamos casi a orar, el Señor empezó a ponerlos juntitos y ahí es donde yo dije, wow, gracias Señor, porque en tu poder, en tu autoridad, voy a hacer esto y van a ser sanas. Entonces, sinceramente he orado, ¿verdad? Por gente que están a punto de la muerte, gente que ya están las últimas horas. Y yo lo he sentido en el ADN de Cristo Jesús, de que Dios me ha llamado para poner manos sobre los enfermos y ser sanados. Lo Tremendo. estoy viendo y lo voy a ver. So, gloria a Dios por eso y vamos por más. Así Amén. es. So, Que- otra cosa que el Señor. Sí, tremendo dones. Otra Sí. pregunta para ya irnos un poco más y seguir en la línea ministerial. ¿Cómo fue el llamado a Ujú. ser pastor?
Porque una cosa es ser profeta, Ok, otra cosa es tener el don de milagros, que lo estás manifestando, pero ya después de ser pastor. Entonces, vamos al principio, se pudiera decir. Primero, tuviste el don de la profecía. Luego así es. de la profecía pasas a ser pastor o hiciste alguna otra cosa antes de ser pastor. Antes de ser pastor, mira cómo Dios, por eso lo repito, los planes de Dios han sido perfectos sobre mi vida y yo quiero que Él siga haciéndolo. Eh, Antes de ser pastor, tuve muy fuerte ese llamado de ser evangelista Así y es. inclusivamente Ahí nos una de conocemos las primeras, nosotros, siendo evangelistas. así es, me invitan a California otra vez, ¿verdad? Y ahí es donde conocí, ¿verdad? A Rosemary y ahí estaba yo apenas empezando a predicar, a, a ministrar, a orar. Y mira, bueno, no me dejas mentir, ahí es donde empezó mi ministerio de evangelista. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que ahora siempre, siempre, gracias a Dios, estuve, y esto es un consejo grande para el ministro o la evangelista, de que siempre necesitas tener una cobertura. Y gracias a Dios que yo siempre estuve bajo de una cobertura de una iglesia, ¿verdad? Respetando, honrando. Y yo, ¿verdad? Quiero decirte que cuando tú honras y respetas donde Dios te ha puesto, tienes todo el respaldo de Dios. Entonces, siendo el evangelista de esa iglesia, ¿verdad? Tuve el privilegio de conocer diferentes iglesias. Eh, y en un momento dado de mi vida, ¿verdad? Siendo evangelista, en una ocasión me dicen, Efraín, queremos hablar contigo, lógicamente también con tu esposa. Queremos que seas el copastor de la iglesia. Wow, yo dije, pero bueno, una vez más no lo entendía. Yo a mí me gustaba, me encanta lo que es el evangelista, predicar en las calles, salir, etcétera. Pero siendo el copastor de la iglesia, a través de Dios empecé a ver cosas que no me gustaban o quizás no estaba de acuerdo, ¿verdad? En áreas de situaciones, pero mediante, tuve entendiendo y comprendiendo de que había más allá un llamado de ser pastor que no quería, no me quería, pero un día Dios me habló y me dijo, yo no quiero que te pase como le pasó a Jonás. Uh, wow. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera que nos Claro, pasó con no te voy a llevar a un mar. Claro, no te voy a llevar allá. No te voy a meter en una ballena. Pero voy a tratar con tus hijos si no me haces. Mm, Y me puse en la mano de Dios. Y sé, recuerdo muy bien que yo y mi esposa y mis dos hijos empezamos en la sala a orar. Y Señor, tu dirección. Y ahí empezó Dios a traer una persona, a otra persona, a otra persona. ¿Verdad? Que lo hice con más de un año en mi hogar. Y pues, Señor, me estás llamando a pastorear. Sí. Bueno, necesito un lugar, una locación. Y así fue como Dios puso empezando. Dios me entrega una iglesia. Y empecé de cero. empezaste en tu casa, en la sala de tu casa. ¿Con cuántas La personas sala de mi casa. empezaste a pastorear? Empecé a pastorear, vamos a decir, con unas 8 a 10 personas. Y ahorita ya tienes tu propia iglesia. Gracias a Dios, sí. Llevamos, en este caso llevo, ¿verdad? Voy a, cumplir 5 años. Llevo 4 años y medio.
donde estoy pastoreando una iglesia aquí en Chambersburg, Pennsylvania, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Para ser pastor, para llegar a ese nivel de pastor, me imagino que no es fácil. Y tú No, dices, estabas diciendo que tú no querías ser pastor. correcto, Quizás porque cuando fuiste como pastor, pudiste experimentar cosas que, como dijiste anteriormente, no te agradaban. Algo correcto. que puedas destacar tú, ya siendo pastor, ya teniendo tu propia iglesia, teniendo tus propios miembros. Cuéntanos una experiencia o una anécdota que haya sido, desde que estás pastoreando, uno de los más difíciles que te ha tocado experimentar. O yo miré a mi padrastro y a mi mamá ser pastores que yo dije, yo no quiero estar en esa posición. Estando copastor, vi cosas, ¿verdad? Que como a veces la gente, ¿verdad? No aprecia lo que tienes enfrente. Ujú. Y en el pastoral, tú vas a tener de todo tipo de clases de personas. Gente que, ¿verdad? Bueno, en el pastoral hay críticas, hay de todo. Entonces yo por eso yo no me quería meter a esa línea. Entonces, una de las cosas o la pregunta es de que, ¿verdad? ¿Qué era que por qué no quería? ¿Verdad? Por todas las cosas que uno ve y de verdad, tu tiempo, tu dedicación es muchas veces a esas personas. Entonces, ah, pero hoy estoy entendiendo y comprendiendo de que le he dicho a Dios, Señor, tú me llamaste, respáldame. Así es. Y tú tienes esposa, tienes hijos. Cuéntanos cómo manejas el liderazgo a nivel ministerial y cómo manejas tu familia. Amén. Mira, yo lo he dicho y lo voy a decir y quizás tú o algunas personas ya lo saben. Tú tienes que tener tu vida, lo que se llama en orden, como dices tú, cómo lo manejo. Primero hay que entender que tenemos que tener una relación con Dios. ¿Ok? Así es. Lo segundo, después de esa relación, debe ser tu familia. Y número tres, debe ser tu ministerio. Lo que en este caso, mi ministerio es pastorear. Entonces, yo he aprendido los últimos 2 años, o vamos a decir el último año, de cómo, ¿verdad?, tener tiempo para todo. Entonces, cuando es tiempo de familiar, es tu familia, son tus hijos, eres tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que recibir primero para dar. Y si tú no das o si no recibes primero, no vas a poder dar. Entonces, ¿de qué me sirve yo ganarme todo el mundo entero y perder mi familia? Entonces, ¿qué hago yo? Ok, hay un plan de acción, hay un plan de tiempo, hay un plan de administración. Déjame decirte, ministro, que me vas a escuchar, líder que me vas a escuchar en esta entrevista. Tu familia debe venir primero, antes de tu ministerio. Tu relación con Dios debe venir primero, antes que tu ministerio. Tu relación con Dios debe venir primero, antes que tu familia. Porque si no hay una buena relación con Dios, no vas a tener una buena relación con tu familia, aún con tu ministerio. Por eso vemos tantos fracasos en la familia ministerial o los jóvenes que nacen, ¿verdad? En el evangelio toda la vida, Ujú. pero porque no les diste tiempos a tu hija o a tus hijos, dice, no, yo no quiero pasar por aquí o yo no me meto por ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo dedico tiempo para mis hijos, ¿verdad? Mi familia, mi esposa, aún para mí. Yo lo necesito. Y hay que a veces uno quisiera ayudar a toda la gente, Sí. darles todo. Pero hay veces Dios nos dice, espérate, te voy a enfrenar o te voy a, en este caso, mira lo que está aquí, yo ni sabía.
En este caso hay un poquito de hilo. Tengo que hacer esto para agarrarte y detenerte un poquito. No es, yo sé que quieres hacer más, pero necesitas, ¿verdad? Tomar tiempo, educarte, educar a tu familia, educar a tus hijos. Toma tu tiempo. O sea, yo ya tengo de aquí al martes o el miércoles que voy a sacar por lo mínimo unas 2, 3 horas para mis hijos. Claro. Recuerda que tu familia, tus hijos especialmente, están allí, pero mañana se van a ir. Así es. Entonces, yo digo que debes de planear. Planea. Para quedar claro, Amén. primero es nuestra relación con Dios. Sí, Segundo es 100%. la familia. Familia. Y tercero, Familia. para que las personas estén claras, es el ministerio. Pero si no tenemos esto bien definido, Yes. nuestra relación con Dios, estas tres pueden fracasar. Todo. Caer. Conozco a alguien que el Señor lo usa grandemente, es un gran ministro del Señor, pero no se administra bien. O hay mujeres que también me han dicho, mi esposo es un gran esposo, pero no quiere servir en la iglesia, o viceversa. Mi esposo sirve mucho en la iglesia, o mi hermano sirve mucho en la iglesia, pero en mi casa, mi hermano o mi esposo no son buenos esposos o no son buenos hermanos. Ok. Una de las cosas que le he dicho a todas las personas, dice la Biblia primero, antes que por tus frutos te conoceréis. Por tus frutos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo, ¿verdad? O puedo fingir de que soy un buen esposo, una buena esposa en casa, pero afuera o en la iglesia soy totalmente diferente. Una de las cosas que yo he aprendido en este ministerial es de que todo comienza con tu carácter. Claro que sí. ¿Qué carácter? Muchos ministerios o muchas personas que tienen grandes ministerios pierden el ministerio por simplemente el carácter adentro de la casa o viceversa, en el trabajo o en la iglesia. Entonces, hay una cosa que ahí las personas que están en lo que estás diciendo, que en un lugar son esto, pero en otro lugar son acá. Así. Entonces, yo digo que en realidad necesitamos una relación de cambios, totalmente. Claro, dice la Biblia que lo que Dios empezó, Él lo perfecciona. Mucha gente quiere quedar muy bien con la iglesia, pero están quedando mal con su esposa, con su esposa. Para que tú puedas fluir, para que tú puedas ser un hombre o una mujer de éxito a través de Dios, Dios tiene que cambiar todo lo que tu pasado, todo lo que te afectó en tu niñez, todo lo que te está afectando quizás en este presente, que puedes decir, Señor, si mi carácter delante de ti no es agradable, cámbialo. Hay también ministros que quizás ya pastoreando o siendo líderes a nivel ministerial, se guardan muchas cosas. Sí. Entonces, no, por ejemplo, en estos días alguien me mandó un mensaje y me dice, mi esposo me maltrata, quizás no físicamente, pero sí psicológicamente. Pero estamos pastoreando en una iglesia y no puedo separarme de mi esposo. ¿Qué le dice usted el día de hoy a esos ministros que están pasando por crisis, pero no son capaces de buscar ayuda? Porque somos ministros, podemos ser pastores, podemos ser líderes, pero somos carne. Estamos tratando de tener el corazón como Jesús y tratar de cada día tener una relación, pero eso no nos va a exhortar de no pasar situaciones. ¿Qué dice usted a esas personas que están padeciendo de algo y por ser líderes o por llevar una iglesia no lo hablan, no lo dicen? Es pero súper punto importante y una pregunta tan
tan importante. Yo lo he dicho en esta entrevista que yo siempre, gracias a Dios, siempre he tenido una cobertura. Este pastor o este líder o este ministro que no tiene una cobertura está en peligro. ¿Por qué en peligro? Porque si en este caso, si vamos a suponer de verdad que yo estoy maltratando a mi esposa o estoy haciendo algo que no es correcto o me quiero en este caso deshogar, yo tengo mi cobertura. Yo tengo mi cobertura y se lo dejo saber a la iglesia. Una de las cosas que el ser humano es que no se deja corregir o no se deja, ¿verdad? Enfrentar o confrontar esa situación porque falta de cobertura, falta de que alguien esté ahí. Y algo que me lleva y que se me viene la palabra orgullo. El orgullo te desenfoca o te detiene o te paraliza más de llegar. Para llevarlo al extremo, lamentablemente. Mira, a mí me han pasado en estos 4 años cosas, me he enfrentado situaciones fuertes. Gracias a Dios, no, ¿verdad? Hemos tenido un poco de, vamos a hacer una indiferencia, ¿verdad? Vamos en este caso, ¿verdad? Con mi esposa o una indiferencia con un hermano, etcétera. Entonces, yo lo que hago, yo pido consejo. Mira, esto me está pasando o esto está pasando. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 en mi nombre o otra palabra donde Dios me lleva, donde que 2 o 3 son mejor que uno, o sea, sabiamente. Entonces, cuando yo reconozco que estoy mal, cuando yo reconozco, ¿verdad? Que por ahí, como dice, esa pata o 2 patas, ¿verdad? Yo siempre tengo en mi mente, tengo en mi mente de que yo tengo un Dios que me confronta, pero a la misma vez me restaura. Yo estoy confrontando mi situación ¿verdad? A mi cobertura. Puedo decir, ¿verdad? A ese padre espiritual. Mira esto. Y él me dice, ok, reconoces o lo hiciste mal, pero estoy aquí para ayudarte a que no lo hagas. Ministro, pastor, líder que me está escuchando otra vez. No es malo de tener a alguien de cobertura para que te guíe, para que te dé consejo. Y si metiste ese error o tú sabes que estás mal, por favor yo te aconsejo, no pierdas tu familia, no pierdas tu ministerio, no pierdas por simplemente de literalmente agarrar el teléfono y hacer esa llamada. Que esa llamada será tu llamada la más importante de tu vida para llevarte a tu mejor victoria y que tu familia, tu esposa, tus hijos sean más fuertes y más fortalecidos en Cristo Jesús. Así Deja el orgullo, deja todo eso. No hay una cosa de reconocer el error o el fracaso y decir, ¿sabes qué? Reconozco que fallé, pero reconozco que hay un Dios que me quiere levantar. Así es Amén. que a veces reconocer o perdonar es de grandes y no todo Exacto. el mundo sabe hacer eso, pero es necesario para poder sanar hasta incluso uno mismo. Ya para cerrar, tengo, Sí. tengo una última pregunta. Mm, ¿Qué le dices a aquellos, no tanto a nivel ministerial, vamos a hacerlo un poquito ya más amplio, aquellas personas que no conocen del Señor, pero que están en un desánimo, porque hemos vivido esta época de pandemia en donde muchas personas que estaban, se supone, en una iglesia, se han apartado de la iglesia y quizás otras personas que no estaban en la iglesia se han unido a la iglesia, pero no es el caso para todos. ¿Qué le podemos decir a esas personas que conocen del Señor, pero su corazón se ha endurecido? ¿Qué le podemos qué le podemos decir a ellos? claro que sí. Mira, en toda etapa de nuestras vidas, llegamos a un desánimo, llegamos donde no queremos seguir, queremos tirar la toalla,
por diferentes circunstancias, diferentes cosas que nos pasan. Yo he experimentado y voy a decirte esto. No hay otra cosa más linda donde tú le pidas a Dios, levántame, restáurame, ayúdame, dame nuevas fuerzas. ¿Ok? Claro que si tú crees que a mí a veces de repente quiere llegar el desánimo, claro que sí. A veces quiere venir el cansancio, a veces esto o el otro. Pero cuando yo clamo, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Yo te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú nunca has visto. Yo estoy allí. Entonces, ¿por qué llegó el desánimo? Entonces, ok, llegó porque esto o llegó por lo otro. Pero ¿sabes una cosa? Haz aquello que te trajo el desánimo a un lado y enfócate en Cristo. Enfócate, 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 pero enfócate. Y dile, Señor, otra vez, revíveme. Háblate a tu mismo espíritu y dile, sopla mi aliento de vida. Sopla aliento de, así como Ezequiel. Le dijo Dios a Ezequiel, sopla en aquellos huesos para yo hacer el resto. Dios no ha terminado contigo. Dios seguirá haciendo y es fiel a sus promesas. Es muy importante antes de cerrar esta entrevista. Dios tiene los ojos bien puestos en ti y en mí. Y de que sé de que Dios no ha terminado contigo ni conmigo de lo que Él te dijo que empezó. Yo he visto la mano de Dios y estoy tan ansioso y estoy con altas expectativas de lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Y vengo a decir desde parte de Dios que no es ninguna casualidad que tú me estás escuchando, sino que esta entrevista fue el puro propósito de Dios, de estas redes sociales, de este Zoom, a través de esta belleza hija de Dios, que ha tomado su tiempo, porque si fuera ella, no lo tengo que hacer, pero fue un llamado, fue una asignación de Dios. Y esa asignación que ella está haciendo es para aquella persona que nos está escuchando, de que hay todavía aliento, hay vida, hay propósito en ti. Quiero decir que Dios te ama incondicional. Él no ve lo de afuera, sino Él ve lo que hay en tu corazón. Y vengo a decirte una cosa, a Él no le interesa tanto tu pasado, a Él lo que le interesa es tu presente. Y vengo a decirte que tu presente es mucho mejor que tu pasado. Agárrate de la mano poderosa de Jesús y vas a ver milagros, vas a ver prodigios, vas a ver maravillas, porque Dios lo dijo y lo que promete, Él lo cumple. Así es. En esa respuesta podemos hablar no solamente para la gente que conoce del Señor, sino para gente que no conoce del Señor. Así es. Si nos hemos enfocado mucho en la parte ministerial, me gustaría darle un consejo a aquellas personas que se sienten indignas, que se sienten que la vergüenza de su pecado es más grande que la expectativa o que el poder que puede tener el Señor. ¿Qué le decimos a esas personas que creen que la iglesia es algo que es para gente perfecta? O aquellas personas, esta ya sería otra pregunta para entrar, o aquellas personas que han entrado a la iglesia, pero lamentablemente no han sentido un respaldo de la iglesia, del ministro, o dicen, yo estuve en una iglesia, pero ahí lo que hay es pura gente hipócrita. Lamentablemente, yo tengo que dar preguntas que la gente me hace a través de las redes sociales. Y una de las preguntas que me ha dolido mucho es esa. Y me dice, yo estuve en tal iglesia, no tuve tal respaldo, o estuve en tal iglesia y la gente estaba más pendiente del diezmo, del dinero, que de atender mi necesidad espiritual. Ya yo quiero cerrar con eso. Son 3 preguntas en uno, pastor.
Amén. Voy a tratar de contestártelas todas al mismo tiempo, pero una de las cosas que yo quiero decirte es, número uno, tienes que tener una relación con Dios. A tener una relación con Dios, tu mirada está puesta en Cristo Jesús. Vuelvo y yo te saco la vuelta a esa pregunta, a lo que quizás está por la mente. Cuando tienes una relación con Dios, tu enfoque principal es de darle gracias a Dios, de exaltar al Rey, de recibir de lo que Dios tiene. Tristemente, cuando no hay una relación tan profunda, cualquier cosita te va a desenfocar. Y eso es el plan del enemigo. Mi pregunta es, si tú tienes una relación con Dios, entonces tú no vas para a ver si te saludan o no te saludan. Tú no vas a la iglesia para si te ponen en cuenta o no te den cuenta. Yo estuve en una iglesia por tanto tiempo, y 4 o 5 veces prediqué en 10 años. Si yo fuera otra persona, y hubo tiempos donde no me saludaban, hubo tiempos donde no me querían ver, había tiempo, pero mi mirada era en Cristo Jesús porque tenía una relación. Mi consejo es esto: pídele a Dios, si Dios te puso en esa iglesia y tú ya tienes un llamado y tienes un propósito de Dios, vengo a decirte que aunque aunque el diablo no quiera o la persona no quiera, Dios te va a levantar. Tú me ves a mí ahorita aquí, que mucha gente no me creyó. Mucha gente me dijo, este no tiene llamado. Tú me ves a mí aquí sentado en este escritorio, que nunca pensaban de que iba a ser pastor, que iba a ser esto, que iba a esto. Pero sabes una cosa, mi relación con Dios fue la número uno. No fue tan fácil. Fueron ataques, fueron esto, fueron lo otro. Pero mi relación es mi consejo. Sigue con la relación. Mira, si mañana viniera Cristo, ¿sabe lo que más le importa a Cristo? Es tu salvación. Así es. No es tanto tu ministerio, es tu salvación. Tu salvación es relación con Dios. Entonces, vengo y te lo digo. Órale a Dios. Pide, Señor, si tú me tienes aquí y tú ya sabes lo que yo quiero hacer para ti en cualquier área ministerial, sea barrer la iglesia, sea de estar cantando, predicando, lo que sea. Señor, si tú me trajiste aquí, abre la puerta que quiero trabajar. Heme aquí. Y si no, Señor, tú muéstrame, ciérrame la puerta, pero ábreme otra mejor. Ese es mi consejo que yo te daría como pastor. Una de las cosas, y le puedes preguntar a cualquiera, el reino de Dios no es solamente para el pastor o para qué líder. El reino de Dios es para que trabajemos en conjunto. Tristemente, va a haber personas que no creen en tu ministerio, que no creen en ti, pero hay alguien que sí cree en ti. Así es. Si hay alguien allí en ese lugar que no te ve como una potencial, Dios te va a mostrar y te va a decir, ¿sabes qué? Sal de ahí, pero sal corriendo, que yo te tengo algo mejor. Pero no te vayas por una emoción, sino ora, ayuna y pídele a Dios la dirección, que es Así, perfecta de Dios. así es. Tremenda respuesta. Espero que haya sido Amén. de ayuda. Cualquier cosa pueden dejar sus comentarios en el Amén. video. Pueden, ¿cómo se llama su iglesia, pastor? La iglesia se llama Ministerios La Cosecha. Y voy a cerrar un poquito con esto. ¿Por qué Ministerio La Cosecha? Que no lo entendía, pero ya lo entendí al siguiente año. Número uno, los vas a delegar. Y cuando yo los estoy a delegando, entonces Dios dice, ok, ¿por qué Ministerio La Cosecha? Porque todo lo que estés sembrando lo vas a cosechar en el tiempo mío. Ministerios internacionales, ¿por qué? Porque ahorita tengo personas aquí en un pueblito llamado Chambersburg,
donde hay puertorriqueños, donde hay dominicanos, donde hay El Salvador, mexicanos. ¿Sabes una cosa? Estoy aprendiendo de cada uno de ellos, pero sé de que cuando Dios llama, Él respalda. Así. Esta es parte de mi respuesta hoy. Amén. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero que esta entrevista sea de bendición, no Amén. solamente para las personas que nos siguen, sino para aquellas personas que no conocen del Señor. Amén. ¿Tiene algo más que decir? De verdad, quiero aclarar que esta es mi primera entrevista. Gracias, Rosemary. De verdad es un privilegio, es un honor de estar en tu plataforma. Lo he dicho, gracias por tu confianza, gracias por creer en mí, creer en nuestro ministerio. Bendigo tu vida, bendigo lo que estás haciendo. Súper orgulloso de ti. Recuerdo cuando te conocí y de cómo Dios ha hecho tantas cosas con tu ministerio, de que sé, y lo digo, que Dios tiene mucho más que dar. Veo como Dios está abriendo puertas a niveles internacionales, y lo he dicho, lo voy a decir en esta plataforma, que ya Dios te ha dicho, prepárate, porque y de repente personas te van a llamar, porque yo creo firmemente en la palabra, que si has sido fiel en lo poco, en lo mucho te bendeciré. Amén. Quédate, amén. Y para esto va para muchos que me van a escuchar. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a bendecir. Siempre recuerda esta palabra, que aunque a veces el ser humano no te va a reconocer muchas veces, pero tranquilo, que el de arriba sí te va a reconocer. En la intimidad, en lo secreto con Dios, en público Dios te va a poner. Así es, así que recuerden, Gracias. sí, recuerden todos los que nos están viendo que para el Señor todos calificamos. Lo que tenemos es que tener un corazón arrepentido si hemos pecado, si hemos hecho algo mal. No somos perfectos, todos tenemos errores, Así es. que no es que va a ir a la iglesia el más perfecto. La iglesia es un hospital donde llega gente con muchas heridas, a veces externas y otras internas, pero son necesarias sanarlas. Gracias, mi amado pastor. Bien. Gracias a ti. Usted sabe que la relación que nosotros dos tenemos Yes. es un lazo de amistad, de mucha confianza. Hemos Amén. pasado muchas dificultades juntas Así es. y las hemos sobrepasado, que eso es lo más Amén. importante. Espero que sigamos trabajando juntos. Yo bendigo tu familia, tu esposa, tus hijos, bendigo tus dones, tus talentos, y que el Todopoderoso siga derramando sobre ti la sapiencia necesaria para que trascienda, no solamente allí en ese pueblito de, ¿cómo es? De Pensilvania, Sí, sino, de Chambersburg. sino a nivel internacional. Que Amén. toda palabra que salga de la boca, de tu boca, sea una palabra de edificación para Amén. todo aquel que la necesita. Bendiciones. Amén. Un gusto poder compartir contigo en esta plataforma. Espero que sea de bendición para todos. Cualquier sugerencia que nos quieran dar, lo pueden escribir allí en el chat, me pueden buscar por las redes sociales. Bendiciones, un gusto poder compartir con ustedes. Amén. Gracias, te bendiga.